Antes nos encontramos dándole inicio a nuestro segundo CIPAS del curso Diseño y Evaluación de Proyectos, que hemos denominado Preparación de los Estudios Complementarios para el Diseño y Evaluación del Proyecto. Vamos a tener una agenda, si bien aparece corta, va a ser muy extensa. Vamos a tratar lo que es, ya hicimos la bienvenida, tenemos el registro. Les agradezco que se registren en ese chat, en ese link que les di, porque debe quedar el registro, digamos, en los soportes de esta actividad. Les voy a dar a conocer un material de apoyo. Lo vamos a hacer un poco práctico. Y vamos a hacer un ejercicio con un proyecto el cual yo alguna vez he servido como de asesor y jurado, que lo traemos como aplicado a las actividades complementarias para preparar el proyecto, debido a que, como lo comuniqué en la webconferencia, el curso no tiene muchas ayudas para desarrollar la actividad. Y finalmente haremos cierre de ese encuentro, dando respuestas a dudas, inquietudes y algunas recomendaciones a seguir. Por favor, me recuerdan quiénes están presentes acá, por favor. Profe, con Nubia Rodríguez habla. Bienvenida, Nubia. Buenos días, profesor Terry Vázquez. Buen día, Terry. Buen día, profe Balbina Briceño. Balbina, buenos días. Buenos días, profe Jimena Cáceres. Buenos días, profe Lady Herrera. Y Lady Herrera. ¿Y quién nos faltó? Buenos días, profe Angélica Arazo. Buenos días, Angélica. Qué bien, ya hay 9 personas. ¿Quién más se encuentra presente? Sí, gracias. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez Marín. Bueno, ustedes parece que apenas hay como un estudiante que está en mi grupo, los demás no son de mi grupo, ¿cierto? Están en el grupo del 1 al 27, me imagino, ¿no? Personalmente sí, señor. Correcto, pero como este sitio es para todos, solamente es para identificarlo, pero todos son bienvenidos. Muy bien. Esta fase tiene un trabajo muy específico y es preparar cuatro fases. 4 fases que son las que necesitamos para preparar, como para hacer la preparación del estudio complementario al proyecto, que son la fase del estudio del mercado, la fase del estudio técnico, la parte organización legal, y terminamos esta fase con el estudio financiero. Seguidamente vamos a recordar lo que tiene cada una de estas actividades. Entonces, el propósito de este curso, por favor me confirma si estamos grabando, ¿sí? El propósito de este curso, entonces, Sí, es preparar los estudios complementarios sobre los proyectos, una inversión que nosotros vamos a hacer. Recordamos que venimos de una fase 2 en el cual nos invitaban a que tomáramos el diagnóstico de unas situaciones de un estudio de caso relacionado con la implementación o las construcciones de una vivienda, otro con relación a la producción producción y comercialización de pollos y de implementos para el cultivo, para alimentación de los pollos, de las avícolas. Teníamos también la opción de que si no trabajamos con esa alternativa del estudio de caso, podemos trabajarlo a través de algún problema identificado en nuestro entorno. Como les dije, entonces, una vez haber pasado ese estudio de prefactibilidad,
nosotros ya nos hacemos, lo estudiamos un poco más profundo desde el punto de vista del mercado técnico, organizacional y financiero. Entonces voy a traer a colación parte de lo que nuestra directora en la web conferencia nos compartió. De ahí tomé la base para este material y le agregué la profundidad de cada uno de los estudios y finalmente la tabla de contenido de lo que tenemos que presentar. Y como les digo, por último, vamos a presentar un proyecto donde analizaremos algunos ítems que ustedes tengan inquietudes relacionados con las fases que se encuentran dentro de cada uno de estas cuatro, digamos, como que etapas, y el aporte de un aplicativo, una plancha en Excel, para que a ustedes se les facilite como lo que es la construcción de la parte presupuestos, inversiones, costos, gastos, proyecciones de cantidades de precios, utilización de las tasas de interés, lo que tiene que ver con el punto de equilibrio, que finalmente nos ayudan a construir el flujo de caja, que es la parte final que terminaría esta fase. Entonces quiere decir que a partir de la fase 4, como ya tenemos un flujo de caja, un flujo de fondo ya construido, podemos utilizar los indicadores financieros para evaluar el proyecto en el tiempo. Entonces, hasta aquí llegará nuestra actividad en el día de hoy. Les agradezco si tienen alguna inquietud, alguna pregunta de lo que estamos trabajando, pues inmediatamente la hacen para que no se nos quede. Pero sí les recomiendo que la pregunta o la interpelación o la participación sea relacionada con lo que estamos trabajando, para evitar que se nos desordene el orden, por así decirlo, de las fases que vamos a trabajar, porque esta fase tiene unos órdenes. También les recuerdo que nuestra directora les compartió una bibliografía, creo que ya la bajaron, ¿cierto? Yo la descargué, yo creo que todos ustedes también la descargaron. Tenemos el libro de los hermanos Zapat, relacionado con la preparación y evaluación de proyectos. Y tenemos un libro de Padilla Marcos, Padilla Manuel, que también yo lo tengo descargado, creo que también ustedes lo deben de tener, que nos sirve mucho para esta parte. Y en tercer lugar, un libro de los hermanos Zapat, Reinaldo y Álvaro, relacionado con procedimientos para la evaluación del flujo de caja. Esta actividad inició el 22 de marzo y va hasta el 16 de abril. Quiere decir que próximo domingo, si no estoy mal, debe cerrar esta actividad. Entonces la actividad es un poco extensa. Se requiere entonces que sacrifiquemos el próximo sábado 16, se terminaría la actividad. Nos toca darle parte de sacrificio de la semana que tenemos santa y dedicarle el trabajo, porque esta actividad es bastante extensa. Bueno, tenemos en el entorno de aprendizaje unos apoyos que son una guía para preparar los estudios complementarios al proyecto y una información relacionada con la parte estadística que utilizaremos, se utilizan en la demanda, en la producción de demanda y la oferta. Muy bien, entonces, como les decía, esta fase contiene 4 etapas: el estudio del mercado, el estudio el estudio técnico, la planta, el estudio organizacional legal y el estudio financiero. Esto está contenido, según dice la guía, por 18 fases que están inmersas dentro de estas 4 etapas. La primera etapa se llama el estudio del mercado. Y en ese estudio del mercado, el primer punto o la primera fase sería del estudio del mercado, el comportamiento del mercado y la información del mercado. Yo le he agregado algunas informaciones adicionales, de tal manera que esto se le haga un poco más práctico, más simple lo que es. Otra etapa, si iniciamos a contar, vemos que el 1 es comportamiento económico del mercado, el 2 es la información, el 3 pasaríamos al estudio de la planta, que es su estudio de ingeniería, 4 su estudio de proceso,
5 diagramas, 6 subtítulos, 7 localización, 8 estimación. Ahí pasaríamos al punto 9, que es la parte organizacional legal. 9, definición. 10, establecimiento de las tareas. 11, los requerimientos. 12, los costos de organización. 13, la estimación de gastos. Y pasaríamos del estudio financiero. 14, las inversiones. 15, los cuadros de inversiones. 16, los flujos. 17, capital. Y 18, establecimiento del flujo de caja. Bueno, el estudio de mercado, entonces, que es la primera fase del proyecto, tiene unos aspectos que se encuentran en el mercado. En el mercado encontramos personas que consumen, ¿cierto?, que hacen la demanda, personas que venden, que son los que hacen la oferta o la competencia, personas que son las que llevan o entregan esa demanda, que son los distribuidores, y los consumidores, que son las personas que utilizan el producto o servicio, porque recuerden que acá utilizamos un producto que puede ser tangible o intangible. Algunos lo llaman producto y el producto lo clasifican en tangible e intangible, o consumo, producto o servicio. Entonces esos son los actores que confluyen en el mercado. Entonces ese mercado está sujeto a la oferta, a la demanda, al análisis de los precios y a unos márgenes, ¿cierto?, de consumo. Entonces, como les digo, acá yo empecé a darle subtemas para construir los 18 puntos que nos habla la guía. Entonces tenemos como capítulo 1 el estudio de mercado. Entonces teníamos el comportamiento como el 1. Dentro del comportamiento está lo que es la demanda y la oferta. Están comportamiento de los costos, la maximización de los beneficios, la fuente de información primaria y secundaria. El segundo punto sería información económica del mercado, los consumidores, los competidores, los distribuidores, los proveedores. Entonces yo les he propuesto una estructura para desarrollar lo que es el estudio de mercado, porque la información ahí está, una información muy regada. De hecho, yo les propongo compartirles una tabla de contenido en la cual nosotros podemos ir organizando más fácil lo que son cada uno de los puntos de esta fase. ¿Están viendo mi pantalla en ese momento? Por favor, me confirman. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo les recomiendo que para construir esos 18 puntos hagamos una tabla de contenido y le montemos una estructura, teniendo en cuenta unos ajustes que yo le he hecho y teniendo en cuenta lo que nos pide la guía. Entonces, como pueden observar acá, el primer capítulo sería estudio de mercado, el primer ítem sería el comportamiento del mercado, el segundo la información económica del mercado, luego sería el estudio técnico, y así sucesivamente. Entonces yo he construido esta tabla de contenido hasta que ustedes llegan a los 18 puntos que nos está pidiendo la guía, para darle cumplimiento, digamos, como que a la tabla de contenido, porque es ahí donde los docentes van a verificar si usted le dio desarrollo a esa tabla de contenidos, ¿cierto? Entonces me parece práctico que tengan la tabla de contenido, sea esta o la que ustedes construyan, para que se les facilite más, pues facilite la interpretación y la presentación de los ítems, porque uno mira en forma general y el mercado tiene dos aspectos iniciales. Uno es el mercado de elementos, donde está el comportamiento económico del mercado, donde está la oferta y la demanda, ¿cierto? Y otro es donde está, digamos, lo que interactúa con el mercado, que viene siendo los precios, la distribución, la publicidad, la proyección de la demanda y el mercado de insumos. Entonces,
yo les he propuesto luego compartirles esta información. Entonces, ustedes cuando hablan de la estructura del mercado, aquí pueden ver muy claro que cuando hablemos de estructura del mercado estamos hablando de cómo está conformado, porque los mercados tienen, digamos, unos dueños, por así decirlo. Entonces, hay unos mercados que son competitivos, unos que tienen un monopolio, uno en el cual es un mercado perfecto donde todos pueden llegar, uno donde hay unos que tienen, digamos, el derecho de la importación y tienen todo el poder sobre el mercado y son los que le distribuyen a otro, y hay muchas competencias. Entonces ahí es donde encuentran esos términos de competitivo. Un mercado competitivo el que está abierto para todo el mundo. Hay un monopolio, algunos sectores tienen monopolio, ¿cierto? Como por ejemplo la importación qué sé yo, por ejemplo, la importación de fertilizantes. El producto, identificar bien cuál es un producto. Entonces, ustedes, teniendo en cuenta su proyecto, ustedes pueden decir, bueno, mi proyecto es tal. Por ejemplo, empecemos con alguien. Alguien cuente qué proyecto tienen algunos de ustedes. Cuéntenos para que vamos como haciéndolo práctico. Cuenten a alguien qué proyecto tiene el grupo. Cuéntenle, escucho. En el caso nuestro tenemos el montaje de una granja avícola. Muy bien. Entonces tenemos la granja avícola. Entonces, en la estructura de la granja avícola, pienso que tiene un mercado competitivo porque no hay mucha restricción ahí, ¿cierto? Solamente tendrá unas restricciones de tipo, digamos, como logístico, que sería en la parte más tarde le miraremos de lo que es la localización, ¿cierto? Y un mercado que necesitaría unos permisos, que está en la parte de estructura legal más adelante, pero no hay mucho monopolio. Es decir, que tú puedes ir y conseguir fácilmente, digamos, los polluelos para ponerlos en crecimiento. O sea, es un mercado que tiene bastante competencia, es un mercado, digamos, que no tiene mucho riesgo, excepto pues de algunos factores externos que se presentan, como el que se presentó el otro día con los paros, ¿cierto? Entonces, ustedes es ubicando cada proyecto en cada uno de esas situaciones. Te vamos al producto. ¿Cuál es el producto de ustedes? ¿El producto cuál es? ¿Cuál sería el producto de tu proyecto? Teniendo en cuenta que... Sí, le escucho. Sí, qué pena, qué Sí, pena. Nosotros sí, le le escucho. digamos que un poquito diversificado, digamos, son ponedoras y Ajá. para sacrificio carne blanca. Ah, ok. O sea, que de ese mercado tú vas a coger un sector. Es decir, porque los mercados son globales, entonces uno debe tener una segmentación del mercado. Entonces, al segmentar el mercado, yo también segmento mi producción. O sea, a qué le apunto. Yo le apunto a las ponedoras y me dice que qué, a venta de qué, de carne también, no te escuché. Sí, carne blanca, es decir, vender el pollo, digamos, despresado o entero. Muy bien. Y entonces, y si tú, o sea, tú lo vas a cultivar para venderlo como ponedora y al mismo tiempo también venderlo despresado, ¿eso es lo que me quieres decir? Sí, sí, así es. Entonces, cuando la ponedora ya ha cumplido un ciclo, es donde ustedes van a determinar de ese ciclo cuáles van a vender, cuál se va a utilizar para la venta, o si simplemente en un proceso del crecimiento de la ponedora lo separan y lo van a dedicar a la venta de partes o piezas. Bueno, entonces tú identificas. Entonces, para identificar, tenemos que caracterizar el producto. Que para eso yo les voy a compartir, vamos haciéndolo práctico una vez, yo les voy a compartir una aplicación en Excel que nos ayuda a caracterizar el proyecto porque, como les digo, nosotros en el estudio de diseño y evaluación, pese que el curso es tan extenso, tenemos poco material de apoyo. Entonces yo soy docente del curso de evaluación de proyectos y nosotros empezamos desde el estudio técnico. O sea, nosotros entendemos que ya en diseño se hizo toda la parte inicial de la determinación de lo que vamos a hacer, de los objetivos, de árbol de problemas, clasificar todo eso, y arrancamos
desde prácticamente la parte técnica, donde empezamos a pasar a cifras todas las necesidades que vamos a utilizar. Entonces, tenemos una aplicación, una ayuda, que es la ficha técnica que caracteriza el proyecto. ¿Estás viendo el cuadro ese? ¿Lo estás viendo, por favor? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, Muy sí, bien. señor. Entonces, mire, vea, qué tan bueno para el producto, para identificar y caracterizar el producto, ¿cierto? Yo debo tener una ayuda, cómo lo identifico, cómo lo caracterizo. Entonces, para caracterizarlo, yo aquí colocaría el nombre de mi, por ejemplo, ponedoras, y aquí describiría qué son las ponedoras. Entonces, yo diría, en la producción o lo que ofrezco es así, así, así. Usuarios, ¿quiénes usan? ¿Quién los van a usar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las ventajas y beneficios que tiene para ese consumo? ¿Cuáles son las características físicas, microbiológicas? Bueno, qué sé yo. ¿Qué materiales se necesitan o insumos para producir? ¿Cuál es el proceso que utilizo para finalmente llevar esas ponedoras a la venta? Mire que si bien la estamos caracterizando, esta parte la utilizaremos en el estudio técnico cuando hablamos de diagrama de proceso, los requisitos que necesito, ¿cierto? Hasta aquí sería la caracterización de mi producto. Entonces, mire que esta ayuda me permite a mí identificar y caracterizar el producto. Mira que tiene los usos y quiénes son los ciertos. Entonces, esta parte está en la caracterización. Ya he conocido el consumidor cliente. ¿Cierto? También ya lo he conocido. Aquí tengo también quiénes son los usuarios. Entonces, tengo consumidor cliente. La demanda. Entonces, en la fase de mercado, de ese mercado, que es la fase 1 y 2, el punto 1 y 2, tiene lo que son, entonces, que son el producto, la demanda y la competencia. En la demanda, me dice la guía que debo conocer en el mercado, debo conocer la demanda, dice comportamiento de la demanda y de la oferta, ¿cierto? Para conocer el comportamiento, la demanda y la oferta, yo debo hacer un análisis de cómo se evolucionó la demanda. O sea, conocer la demanda histórica, la demanda actual, y con base a estos dos factores, yo puedo decir, bueno, cuál será la proyección de la demanda. ¿Dónde consigo la demanda? Pues yo ahorita me queda muy difícil salir a hacer encuesta y eso, porque digamos, de los tiempos que tenemos para presentar el proyecto, para presentar la actividad, no nos daría. Entonces, yo le recomiendo que para la demanda vamos a fuentes bibliográficas. Por ejemplo, en el caso de los pollos, vamos a buscar cuál es el consumo de los pollos por familias, cuál es el consumo per cápita de los colombianos, ¿cierto? Cuál ha sido el consumo en los últimos 5 años, cuál es el consumo que hay hoy, y con base a eso yo puedo tener un indicador como una tasa y decir, bueno, yo puedo decir que si el crecimiento fue de tanto por ciento, entonces se presume que para los 5 años siguientes la proyección va a ser esta. Entonces yo puedo decir demanda, evolución histórica de demanda. Aquí escribiría un pequeño párrafo: demanda actual, demanda histórica, demanda actual y demanda futura. Muy bien, eso lo hago tanto para la demanda como para la oferta. ¿Me entiende? O sea, ¿quiénes son los oferentes? ¿Cómo se ha comportado el mercado de las empresas que se dedican a producirla? ¿Cómo es la producción actual y cómo se pretenden al futuro? También hago lo mismo con los precios, ¿cierto? Analizo los precios. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de los precios? ¿Cómo los precios hoy y cómo será el precio futuro? Teniendo en cuenta que hay unos factores que muchas veces no están en mi control, pero yo puedo investigar para ver cuál es la tendencia del mercado en los precios. Otro punto importante en el estudio de mercado es ver la distribución. Recuerden que los canales de distribución son aquellos que dicen cómo se está comercializando. Entonces, muchas veces es importante tener esa investigación, porque de acuerdo a cada vez que yo cierre o minimice un paso en la cadena de distribución, para mí será más beneficioso. Muchas veces hasta para la compra, como para la venta. Entonces, si uno va directamente a la plaza, puede tener una distribución directa comprador, digamos, comprador-vendedor. Pero si hay un intermediario, entonces eso lo va a encarecer. Entonces, si yo logro conseguir contactos
Por ejemplo, si en los casos de los pollos necesito unos alimentos o necesito los pollitos pequeños, tener directamente contacto con la granja que los suministra, de tal manera que se me abaraten los costos y eso me permita a mí jugar finalmente en los precios. Con eso yo planeo mis ventas. Entonces yo puedo planear mis ventas. Yo puedo, para planear mis ventas, puedo tomar una sección del mercado. Yo puedo decir, bueno, yo le voy mi idea es venderle a un barrio X tal de una población o de una localidad, y de esa localidad tomar el tanto por ciento. Entonces, ese tanto que yo voy a tomar, digo, la población allá de consumo es tanto, entonces yo de ese tanto voy a tomar un porcentaje. No se recomienda planear ventas del 100%, se planea tomar una parte de mercado, 20, 30, 40. Las estrategias de mercado entonces son aquellas acciones que yo realizo y que debo meter en el proyecto, en la investigación, en mi trabajo, decir, bueno, la estrategia de mi mercado va a ser así. Yo voy a utilizar esta marca, estos canales de distribución, volantes, voy a tener una marca que me dé reconocimiento, voy a hacer unas cuñas, voy a hacer unos mensajes, por ahí está diciendo que unos mensajes acá diría unos mensajes en marketing, en ventas, ¿cierto? Donde yo hablo de la promoción, de mi precio. Todo tiene que ver con las estrategias que estamos hablando de publicidad. Y debo hacer un análisis de mis competidores. Una de las maneras de hacer el análisis debo ver cómo estoy yo ante los competidores, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis fortalezas, ¿cierto?, que tengo para competir. Y hago una proyección de las cantidades demandantes. Digo, bueno, yo proyecto que mi demanda va a ser tanto. Esa proyección de demanda, a esa proyección, nosotros otra vez nos vamos a la plantilla que tenemos de apoyo y acá tenemos una forma de cómo hacer la proyección. Yo primero investigo lo que es mi precio, ¿cierto? El precio con que voy a vender, las cantidades que voy a producir a través de los 5 años. Pues esta plancha tiene una proyección de 5 años. El ejercicio habla de 3, pero si lo hace 5 años no tiene ningún inconveniente. Entonces debo determinar mi precio actual y determinar cuál va a ser mis cantidades que voy a producir y así sucesivamente cuánto va a ser mi crecimiento para mi precio del año siguiente y de mis años siguientes, lo mismo tanto de precios como de cantidades a vender. Entonces aquí estoy haciendo proyección de precio y proyección de cantidades. Una forma de proyectar el precio puede ser por el mismo índice de inflación, ¿cierto? O por el margen de contribución. Y otra forma de proyectar las cantidades puede ser por el incremento que yo tengo del comportamiento de la demanda, ¿cierto? Entonces, con estas dos alternativas, mire, yo puedo proyectar mis precios y mis cantidades de producir. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Debo hacer proyección de las cantidades demandadas. El mercado de insumos, debo conocer el mercado de insumos. O sea, ¿qué necesito para poder operar? ¿Qué necesito? Servicios, materiales, dónde se encuentran esos entes que me suministran los materiales o los servicios, dónde están los proveedores, qué condiciones me exigen para comprarles, si me venden a crédito, si me venden financiado, cuáles son los medios que necesito para conseguir esa materia prima, si necesito un transporte propio, si necesito un transporte contratado, ¿cierto? ¿Qué dificultades se necesitan para adquirirlo? ¿Con qué certeza, con qué posibilidad tengo yo que me permita analizar que sí puedo, sí puedo implementar el proyecto? Porque muchas veces los mercados de insumos son restringidos o algunas veces no los puedo obtener como en la cantidad que yo quisiera obtener. Entonces me toca buscar un poco de estrategia. No sé si compraré los materiales en una época de descuentos y lo almacenaré o simplemente pediré a medida que vaya necesitando los materiales para producir, porque esos son los riesgos del mercado de insumos. Entonces yo debo tener en cuenta eso. Alguna vez comentábamos de que había un estudiante que quería implementar un proyecto de
máscaras faciales a través del barro de lodo de los volcanes. Entonces le contamos que es un proyecto de alto riesgo porque él no es el propietario del volcán. Y el volcán es un material que si tú vas a un volcán, no van a dejar que saque 3, 4 toneladas de volcán que tú necesitarías como materia prima para preparar tus mascarillas. Entonces, es como un ejemplo simplemente, pero entonces el mercado de insumos nos invita a que analicemos todo eso, porque hay proyectos que fracasan porque en un momento dado tenían todo, digamos, como que controlado con los insumos, pero en un momento dado los insumos ya no los van a tener. Entonces tienen que analizar todos esos riesgos y hasta qué contingencia podía tener. Y eso cómo le afectaría a los precios, ¿cierto? Lo que está sucediendo ahora con los elementos del agro, todos esos agroquímicos y a través de las guerras o los problemas de otros países que son los que se están suministrando esto. Entonces, esto es lo que conllevaría el punto 1 y punto 2, ¿cierto? Entonces, en resumen, aquí es encontrar entonces el encuentro. Demanda actual, demanda histórica, demanda actual y demanda futura. Oferta actual, oferta histórica, oferta actual y oferta futura. Precios histórico, precio actual y precio futuro. Los insumos, mis canales de distribución, mi estrategia de publicidad, los consumidores, dónde están mis competidores y el mercado de insumos. Entonces, con eso yo puedo determinar que pasé, digamos, la fase de manera agradable o de manera con viabilidad para continuar el segundo paso. Como les dije una vez, los proyectos se pueden abortar, o sea que se pueden retirar o se pueden suspender en cualquiera de las fases. Como esto es un proyecto, o sea, como se llama proyecto es que nos anticipamos con una idea de ver qué tan atractivo es el proyecto desde el punto de vista económico, financiero, ambiental, social. Muy bien, entonces seguiríamos con el punto número 3, que es el estudio de la planta, estudio técnico. Entonces el segundo corte grande o título sería el estudio técnico. El primero ya dijimos que era el mercado. El segundo corte grande título es estudio técnico y aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subfases que contienen el estudio técnico de la planta. El tercer ítem sería su estudio de ingeniería, el 4 del proceso productivo, el 5 del proceso productivo, la diagramación, el 6 el estudio del tamaño, el 7 la localización y el 8 la estimación de los estudios de factibilidad. Voy a leer una conclusión que tomé del texto de Córdoba Padilla Marcial, que nos están invitando a que lo leamos, la página 106, que dice que si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de acuerdo a las características del producto o servicio, el tamaño de la demanda, del volumen de venta y el precio de venta, o sea que si estamos sosteniendo, o sea, si desde el punto de vista, digamos que son atractivos, que hay suficiente demanda, que podemos caracterizar el producto o servicio, que conocemos cuál es la demanda, cuál va a ser el volumen de nuestras ventas y el precio, entonces podemos continuar con el estudio técnico, donde vamos a cuantificar esas necesidades para poder vender, para poder producir, para poder comercializar. Entonces vamos al estudio técnico, entonces ahí necesitaríamos unos capitales, capital para la inversión, para las compras, y necesitaríamos un recurso para la mano de obra, ¿cierto? Que va a ejecutar el proyecto. Bien, entonces me vuelvo a la tabla de contenido que yo les estoy proponiendo. Entonces el estudio técnico sería, habla de un subestudio de ingeniería, un subestudio de proceso productivo, la diagramación del proceso, el tamaño de la localización y los costos. Haciendo un análisis de lo que son las fases del proyecto, identifique de que si bien estos son necesarios, están un poco en desorden. Porque cuando hacemos el estudio de técnico, lo primero que tenemos que investigar es el tamaño. Y miren que el tamaño está por acá, es un subestudio técnico. Pero lo primero que se debe investigar es cuál va a ser mi tamaño, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi capacidad?
Entonces necesito conocer el tamaño de mi proyecto. El tamaño de mi proyecto está afectado por muchos ítems. Uno de esos son las capacidades. ¿Capacidad qué? Capacidad económica, ¿cierto? Capacidad digamos, de conocimiento, capacidad de endeudamiento, que también es importante, es básicamente necesario para poder determinar que finalmente yo puedo, digamos, ver qué tan grande va a ser mi planta. Entonces yo podría decir que hay factores que determinan el tamaño de un proyecto. Hay proyectos que nacen pequeños y luego se van engrandeciendo por la misma situación digamos, de proyección de la empresa, ¿cierto? Entonces hay variables que determinan el tamaño del proyecto. Las variables que determinan el tamaño son la dimensión del mercado, qué tan grande es el mercado, cuál es mi capacidad financiera, con qué tecnología voy a utilizar el producto o servicio que voy a presentar, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, los pollos, se necesitaría una tecnología especializada y de acuerdo a mi capital, yo puedo decir pues, que puedo contar con una tecnología así, que por ejemplo, que sea capaz de sacar tantas ponedoras en un día, por decir algo, ¿cierto? Que de acuerdo a los materiales que yo suministro, el tiempo para que ellos estén listos para el consumo es de tanto. Todo eso tiene que ver con todas esas variables, me afecta el tamaño. Otra de las variables que afectan el tamaño es la disponibilidad de los elementos. Como les decía ahora, si yo consigo fácil los elementos. Otro de los factores que determinan el tamaño son las estaciones y fluctuaciones. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que hay épocas en el año, ¿cierto?, que los materiales o los insumos son abundantes. Y hay otras que son escasos, ¿cierto? Muchas veces algunos de esos elementos están afectados por los mismos climas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por decir algo, si yo levanto mis pollos con maíz, es posible que el maíz no esté todo el año en producción, sino que tenga unas épocas y que hay otra época en que haya que importarlo. Entonces, todo tengo que tener en cuenta yo y si de pronto mi capital me da para tener una bodega y comprar y almacenar. Otro aspecto importante para el tamaño es valorar el riesgo. O sea, qué tanto es el riesgo que yo puedo invertir para determinar el tamaño. Entonces son unos aspectos que se relacionan con el estudio técnico. Entonces nos está diciendo los aspectos del estudio técnico. Entonces tenemos un subestudio de ingeniería. En el estudio de ingeniería vamos a conocer lo que es la parte, digamos, de maquinaria, la parte técnica que se necesita para producir, ¿cierto? Pues como les digo, yo les estoy recomendando aspectos más ordenados para el estudio técnico, sin dejar de lado que debemos darle cumplimiento a estos ítems que corresponden los 18 puntos que nos está diciendo la guía. Entonces el primero no es la ingeniería, sino que es el tamaño. Luego sigue la localización. La localización son aquel estudio que yo debo hacer, para redundancia en el estudio técnico, que me va a determinar a mí técnicamente dónde debo ubicar mi punto de trabajo, mi planta, ¿cierto? Hay localización, en los proyectos se habla de la macrolocalización y de la microlocalización. Entonces la macrolocalización es como, digamos, todo el área, ¿no? Por ejemplo, el compañero que está trabajando el proyecto de los pollos, ¿dónde está ubicado, dónde se va a ubicar la planta? ¿Dónde va a hacer el proyecto? ¿Quién tiene algún aspecto de su planta de proyecto? ¿Quién nos puede contar? Nosotros lo ubicamos en un municipio de Cundinamarca, en Funza. Entonces, ¿tú consideras que puedes tener como macrolocalización todo el municipio de Funza, ¿cierto? El municipio de Funza tiene localidades, ¿no? Sí, es decir, está circundado alrededor de unos 5 o 6 municipios y muy cercano digamos, a Bogotá, está alrededor de unos 15, 20 minutos. Entonces tú, de acuerdo a tu pensamiento, podías tener una macrolocalización, puede ser el barrio
o el municipio podía ser la macro, o la macro podía ser el barrio donde está ubicado, y la micro, la dirección exacta, ¿cierto? Digamos, ya es de acuerdo a lo que tú consideres. Ahí nadie te va a decir que está bueno o está malo, sino que es el análisis que tú vas a hacer. Por ejemplo, yo podía decir que la macro podía ser el municipio y que la micro es decir exactamente en qué lugar del municipio está ubicada la planta, ¿cierto? Pero ya tú tomarías eso. Entonces, también te invitan a que hagas un mapa o que incluyas un mapa donde te permite ubicar eso. Entonces, cuando hablamos de la localización, a esa parte nos referimos. Entonces, yo cuando tengo un proyecto, yo tomo la localización. También es importante tener en cuenta de que ya hay un método para determinar la localización. Por ejemplo, ya tú determinaste que ese era el lugar, el municipio, ¿cierto? Pero regularmente uno puede tomar una alternativa de localización, que pueden ser, digamos, el mismo municipio y dentro del municipio determinar barrios. Entonces tú puedes decir que la macro es el municipio y que los micros son los barrios, y a eso le haces un estudio, un análisis. Hay un método que se llama cuantificación de factores que te permite identificar dónde deberías ubicar el proyecto, ¿cierto? Eso está también en la parte digamos, de los 18 puntos. Miremos el estudio de ingeniería, por ejemplo, nos dice, cuando vamos a la parte de localización, mira, aquí tenemos la localización, dice, compromete grandes inversiones de capital de difícil costosa modificación, analizando medios y costos de transporte y problemas de servicios públicos, pero no, exactamente no nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer, ¿sí me entienden? Simplemente me está dando una información general, pero no me está diciendo qué es lo que voy a hacer. Entonces, mire que aquí tenemos una especie de ubicación, ¿cierto? Y sería como lo que es la localización. Entonces yo te estoy diciendo que para localización nosotros tenemos que hacer una macro localización y una micro localización. Por ahí la guía me está diciendo que hay unos aspectos para determinar hay unos aspectos que se tienen para la localización. Y son, por ejemplo, eso. Entonces yo determino, de acuerdo a esta tablita que se llama cuantificación de factores, donde yo mido en cuál de los lugares me da unos factores más atractivos. Por ejemplo, yo mido unos factores que son bastante, digamos, que incidirían en los costos, como por ejemplo, dónde están los consumidores, dónde se ubican los insumos, si el lugar tiene vías de comunicación, de transportes, si tiene perspectivas de crecimiento, los mismos costos de arrendamiento, ¿cierto? Los costos de los servicios, el costo de mano de obra, algunas regulaciones que haya de tipo gubernamental, ¿cierto? Todo eso son factores que me determinan a mí calificar y finalmente decir que de estos puntos, el que podía seleccionar, por ejemplo, aquí diría que es tal lugar. Entonces ese lugar le hago una micro y esa micro y determino exactamente en qué dirección lo voy a ubicar, ¿cierto? Eso sería como la microlocalización, la macro y la microlocalización. Entonces teníamos macro y microlocalización, porque mire que la guía me habla de un subestudio de localización, pero me deja muy someramente, me deja sin información. Luego seguiría la ingeniería del proyecto. Cuando hablo de ingeniería del proyecto es la parte inicial. Aquí aparece como inicial, pero debería utilizarse como segunda. Cuando se habla de ingeniería del proyecto, miremos qué nos dice la guía. Ingeniería del proyecto me está diciendo bueno, no es mucho lo que me dice ingeniería del proyecto. Entonces la ingeniería del proyecto tiene que ver con el proceso de producción. Entonces yo debo identificar cuál es mi proceso de producción, cuál es la tecnología que voy a utilizar, cuáles son las maquinarias y equipos que voy a utilizar, la materia prima, el personal, seleccionar el personal, solamente el nombre, describir el proceso de producción y hacer un diagrama del proceso de producción. Debo diagramar el proceso de producción
o de producción de bien o servicio, ¿cierto? Ya seleccionar los equipos, ¿cierto? Ya arriba seleccionar los equipos, ya dije cuáles son los equipos que voy a utilizar, también dije cuál es la mano de obra que voy a utilizar, dije cuáles son los insumos y las obras físicas que yo necesito para la distribución en planta. ¿Cuál es el control de calidad que yo voy a tener y cuál es la seguridad que va a tener eso? Eso es todo relacionado con lo que tiene que ver con el estudio de la parte técnica, ¿cierto? Entonces, todo eso de estudio técnico, para eso utilizamos, vuelvo y juega otra vez la plantilla que tenemos de Excel, donde nosotros tenemos todas las cotizaciones. Entonces, aquí podemos decir cuánto necesitamos de materia prima, cuánto necesitamos de maquinaria. Y hacemos unos cuadros de acuerdo a lo que yo voy a utilizar. Cuál es el nombre de la maquinaria, una descripción, cantidades, el precio unitario y el precio total. Entonces, en el estudio técnico yo voy cuantificando todo eso que voy a necesitar. Entonces, también cuánto va a ser, si necesito un terreno, si necesito un edificio, si necesito un local y lo tengo que adecuar, ¿cierto? Si lo tengo que adecuar de instalaciones de energía, de las paredes, de las estanterías, ¿cierto? De sus espacios. Si necesito una marca, ¿cuál es la marca? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué costo tengo para el montaje? Si necesito capacitar al personal, qué porcentaje, qué dinero voy a dejar para mis imprevistos, ¿cierto? Si cuántas unidades pienso vender el primer año, qué materias primas necesito, ¿cierto? La unidad de la materia prima, qué cantidad, cuánto es el costo unitario y cuánto es el costo total, ¿cierto? ¿Cuáles son los insumos que requiero? ¿Cuáles son los gastos variables que necesitaría para la publicidad que estamos hablando? Que si voy a montar una página, que si voy a sacar unos volantes, ¿cierto? Que si voy a dotar el personal, que si le tengo que entregar uniforme, que le tengo que entregar elementos de protección, todo eso tengo que tener en cuenta en la parte técnica. Si necesito gastos de papelería, gastos para organizar, de argollado, estanterías para guardar mis carpetas, mis inventarios. Si tengo que contratar un personal y la remuneración salarial, ¿cuánto va a ser? Recordando que el ejercicio me dice que las personas se van a contratar, creo que se contrata el contador y creo que el asesor, son por stack contratadas. ¿Qué personal necesito de planta? ¿Cierto? ¿Cuánto me voy a gastar en servicios públicos, en arrendamiento, en luz, agua? ¿Cierto? Y ahí yo tendría cuál es el total de mis costos fijos, ¿cierto? ¿Cuál es el total de mis costos fijos y cuál es el total de mis costos variables? Todo eso lo necesitaría en la parte técnica. Entonces, volviéndome, el punto 9 es definición del tamaño de la estructura, el día de establecimiento de las áreas, el 11 es definir requerimientos de espacio público, de espacio físico, que hay distribución en planta. Regularmente la distribución en planta lo que yo hago es que hago un gráfico, después de tener todos estos datos, hago un gráfico de, aquí está el proceso, el flujograma del proceso, el proceso productivo, o sea, desde que empieza la primera fase hasta que se entrega el producto o servicio, el proceso para comprar las materias primas. Aquí tengo todos los costos que les dije preventivos, tengo el programa de prestación del servicio, tengo cómo es la planta, yo puedo hacer un gráfico de cómo va a ser la vista general de mi planta, puedo hacer un gráfico general o por departamento de cuál va a ser mi planta, ¿cierto? Debo tener la distribución del recurso de personal que necesito, pero ahí me dice que necesito tener una estructura de la empresa. Listo, ahí sería como lo que es la parte técnica del proyecto. ¿Alguna pregunta referente a la parte organización técnica legal? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Le escucho. Profe, con respecto al punto 4 del estudio técnico de planta, tanto el punto 4 como el punto 5, ¿solo son gráficos estipulando el proceso productivo? A ver, vamos al punto 4. ¿Y el 5?
Ah, pero el 4 y el 5. Entonces estamos hace parte del estudio. Muy bien. Punto 5, diagramación del proceso productivo. Ahí me dice que haga un diagrama, ¿cierto? La diagramación es como te muestro yo. La diagramación es contar cómo está el paso a paso de ese proceso. Entonces tú no vas a dar definición, sino que vas a presentar. Mira que ahí te están mostrando a la izquierda un cuadrito, digamos una especie, que es la que te estoy mostrando yo aquí. Aquí te estoy mostrando un flujograma del proceso. Entonces, es importante tener eso porque en cada una de las etapas de ese proceso yo voy a requerir algunos, digamos, como que voy a requerir, aquí está el flujograma del proceso, ese es el proceso, aquí está el proceso, ¿cierto? Aquí está el proceso, entonces tocaría ver cuál es tu proyecto para que hagamos un diagrama más básico, pero aquí dice diagramación del proceso, entonces tú vas a colocar, vas a hacer un gráfico como diagramas, ¿cierto? Cómo está diagramado tu proceso. Ese para diagramar el proceso, en la plancha, por ejemplo, que tenemos la ficha técnica, tú aquí tienes una diagramación, que es esta. Esta diagramación te va a decir el paso a paso de todo lo que tú necesitas para llegar. Entonces tiene un proveedor, una entrada de todos los elementos que necesita, luego está el proceso, quien verifica que si, por ejemplo, para hacer un pan, que está en la recolección de los elementos que son el huevo, la leche, la harina, el azúcar, luego sigue el proceso, que es la transformación, que entonces que se mezcla, que se hornea, que se enfría, que se corta, ¿cierto? Que se divide, que se moldea, luego sigue el empaque y finalmente está la entrega. Entonces, esto sería como el proceso. Entonces, tú vas a diagramar ese proceso. Ese sería el punto 5. ¿Y cuál es la otra pregunta? Es que el cuarto y el quinto van como de la mano, profe. Ah, que aquí dice su estudio del proceso productivo. Aquí va a contar. Dice, consiste en identificar la tecnología existente, seleccionar la mejor cosa. Aquí habla de estudio del proceso y acá habla de la diagramación. O sea, estudio del proceso es contar paso a paso lo que luego vas a diagramar. ¿Sí me entiendes? O sea que primero contextualizo y luego realizo Luego como hace el diagrama. Correcto. como el diagrama o flujograma. Correcto. De lo que ya has contextualizado. Así es. Mira que ahí te hace una definición, pero no, o sea, no te está contando exactamente cuál es el proceso productivo. Entonces yo te estoy mostrando cuál es el proceso productivo. Entonces, cuando tú hablas del proceso, tú primero lo vas a contar y luego vas a decir. Entonces, vas a contar primero el proceso de consiste en esto, en esto, en esto, y luego lo vas a diagramar. Listo, profe, gracias. Listo, ¿entendido? Así es. Entonces, tú primero, como te digo, vas a describir y luego ya vas a contar. Entonces, por ejemplo, aquí tú colocarías, si vas a hacer un paquete, por ejemplo, en el lado del pan que tú estás contando, tú decías el proceso de la producción, tenemos unos proveedores que nos suministran los materiales, esos proveedores nos entregan esos materiales en transporte, empacado, embalado. Luego llegamos y lo recibimos y lo incluimos en un espacio de bodegaje, ¿cierto? Los materiales que recibimos son, por ejemplo, en el pan, son el huevo, la recepción y el embalaje, la conservación de ellos, el cuidado, ¿cierto? Cómo se van a empacar. Luego le seguiríamos, una vez que tengamos todos los insumos para empezar el proceso, para hacer la actividad, luego seguimos a lo que es el proceso. En el proceso empezamos primero seleccionando la materia prima, ¿cierto? Pesándola, por decir algo, ¿cierto? Separando las impurezas que no necesitamos. Luego empezamos al batido, por decir algo, con todos los ingredientes que se necesitan. Luego sigue el proceso de enfriamiento, de enfriamiento de la masa. Una vez está enfriada, luego sigue el proceso para meterse al horno con la mezcla. Bueno, es contar, ¿sí? ¿Me entiendes? Y luego diagramar. Eso es lo que se trata. ¿Alguna otra inquietud?
¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? Entonces pasamos al estudio, el punto número... ya les conté que en el estudio técnico tiene lo que es el tamaño, la localización y la ingeniería, ¿cierto? En el tamaño verificamos qué tan grande es el proyecto, la localización miremos la macro y micro, hacemos un mapita, ¿cierto? Donde está ubicado nuestro proyecto. En la ingeniería hacemos el proceso de producción, la tecnología que utilizamos, alternativas que hay para producción, la selección de la maquinaria de equipo, seleccionamos la materia prima, el personal, describimos el proceso de producción, como tú lo miraste ahora, describimos el proceso de producción, hacemos la diagramación, diagramamos el proceso, hacemos la distribución de planta, o sea, hacemos una especie digamos, de planito, donde está distribuida la planta, ¿cierto? Donde están cada una de las áreas, hacemos una valorización de las obras, el control de seguridad y la seguridad industrial. Todo eso lo tenemos que tener metido en unos cuadros, ¿cierto? En unos cuadros, que es lo que les dije ahorita, porque necesitamos tener esos cuadros. Una vez tengamos todo eso, lo pasamos a los cuadros, o sea, para poder buscar la cuantificación, ¿cierto? Que los cuadros serían las cotizaciones y presupuestos, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos las cotizaciones y presupuestos y hayamos pasado todo eso, terminamos lo que es el estudio técnico. Entonces, iniciaríamos con el estudio financiero. Sigue el estudio organizacional, dice allá, ¿cierto? Organizacional legal. El estudio organizacional sería, ya sabemos cuál es el tamaño, la estructura. En la estructura, pues, hacemos organigrama, ¿cierto? Como ustedes lo alcanzan a ver aquí, tenemos un organigrama. Aquí la guía nos dice que debemos tener en cuenta de que los cargos directivos... Tutor, qué pena. Es ¿Escucho? que yo no veo, qué pena, tutor. Es que yo no veo sino su nombre y no veo el organigrama. Ah, no, no están viendo la diapositiva. No, no, señor, yo veo su nombre. Nadie la está viendo. Sí, yo sí. Profe, habla con Nubia, yo sí la veo. Profe, yo sí tengo es un inconveniente, qué pena es que se me había descargado el celular y no tengo micrófono en el equipo, es que yo no me pude registrar. En el WhatsApp, en el Skype está la dirección para que te registres. Más el favor. En el Skype del curso está, copias el link para que te registres. Bueno, Los demás profe, compañeros gracias. también. Pero la pantalla sí la vemos. Ah, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Muy bien, gracias. Entonces, como ya tenemos la estructura organizacional, le escucho. Tenemos la estructura organizacional, entonces nosotros definimos nuestro organigrama. Teniendo en cuenta que la guía nos dice que el proyecto solamente asumirá la parte directiva, ¿cierto? Y la otra parte, digamos, como que de cargos, serán tercerizados, o sea, que serán por contratación, ¿cierto? También es importante describir las áreas que va a desempeñar cada uno, ¿cierto? Pueden decir el grado académico que requiere cada uno de las personas que van a trabajar en la empresa. Entonces, por eso nosotros todo eso lo vamos a contabilizar en una estructura de requerimiento de personal, ¿cierto? Que sería la mano de obra. Entonces, serían los costos de mano de obra en la administración. En este caso, por ejemplo, tenemos un panadero, tenemos un vendedor. Por ejemplo, ya tienen un fontanero, tienen un trabajo barrio. Bueno, de acuerdo al proyecto, y nosotros, mire que este cuadro lo hemos dejado con varias líneas para que usted aquí abajo adapte el cuadro y le pueda servir. Y finalmente le va a totalizar esto, que es lo que necesitamos una vez yo tenga esta estructura del organigrama, ¿cierto? Donde yo puedo tranquilamente decir cuál es el personal que requiero y yo puedo decir cómo es el grado de conocimiento, capacidad, la parte administrativa. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un organigrama, ¿cierto? Cada uno buscará su organigrama y lo adaptará de acuerdo a cómo es su proyecto, ¿cierto? Entonces también tenemos lo que sería la parte de reglamentos o los requisitos académicos que necesita cada una de las personas.
Este sería entonces el punto número 9, la parte de la estructura, el punto número 10, las áreas y la parte, digamos, requisitos. El número 11 sería los espacios físicos para el personal. Cuando cuantificamos las inversiones, entonces esa cuantificación de inversiones es la que le estoy mostrando acá en este cuadro, que tenemos la inversión, que son lo que son las adecuaciones. Entonces nosotros necesitamos unas adecuaciones para la planta. Entonces en la adecuación necesitamos que instalar el agua, el gas, por ejemplo, la parte eléctrica, los pisos, las paredes, y todo eso tiene una descripción y tiene unos costos, ¿cierto? Entonces, ir pasando todos esos requerimientos de espacios y los cuantificando. Aquí dice, sí, los cuantificando. Eso se cuantifican simplemente, ¿cierto? Porque después lo vamos a necesitar para el estudio financiero. También hay otros costos organizacionales, como por ejemplo... Doctor, una pregunta. Le Habla con escucho. Isabel Castro. Isabel, cuéntame. Es que yo pude ingresar apenas hace como 15 minutos o 20 minutos porque me encuentro pues laborando. Entonces, sí. ¿Será que usted nos envía como esa guía de pasos? Porque a mí sí, en mi proyecto me toca organizacional legal. Entonces, ¿usted no lo enviaría al foro o al correo personal? Pues se lo voy a compartir si eres de mis estudiantes, te lo comparto en el foro. Y si no, te lo comparto en el grupo que tenemos de todo el curso. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿listo? Muchas gracias. Ok, es importante que ustedes hayan trabajado y que nos hayan reportado en los foros los avances para poder hacer una retroalimentación y que avancen más rápido, porque como pueden observar, esto es bastante largo, bastante dispendioso. Entonces es importante ir trabajando y enviando eso. Bueno, también como dijimos en la web conferencia, aunque ustedes se distribuyan las fases, es importante que lo hagan unidos para que avancen más rápido. Entonces, profe, discúlpeme, es que como yo no me registré la asistencia, no tomé nota cómo se llama el CIPAS, qué pena, profe, gracias. Preparación de estudios complementarios del proyecto, como lo observa acá. Preparación de los estudios complementarios del proyecto. Es el CIPAS que estamos trabajando. Claro, con mucho gusto. Entonces, el punto 11 será de definición de requerimientos, de espacios físicos. Entonces, es importante que contar de qué requerimos y además hacerle su parte de una vez de presupuesto. ¿Sí me entiende? Entonces, una de las partes es yo describir cómo está distribuido esa planta y además hacerle también lo que serían los aspectos de, digamos, de requerimientos tanto físicos como adecuaciones que yo le hago, que son importantes para poder terminar y cuantificar luego eso, ¿cierto? Yo tengo que hacer un cuadro donde yo determine como una especie de mapa de planta, ¿cierto? Una especie de planta que me determina a mí dónde está cada espacio, dónde está el área de almacenamiento, dónde está el área de ventas, ¿cierto? Cada una de estas fases son importantes, esta distribución de planta es importante tenerla en cuenta para poder, digamos, como les digo finalmente, pues cuantificar qué es lo que voy a necesitar, porque es pasar toda esa información. Por ejemplo, aquí tengo una planta, ¿cierto? Yo podía tener una planta así simple que podía ser esta. Una área de bodegaje, una área de sala, de espera, de administración. Cada uno haría su área, ¿cierto? Cada uno haría su área y esta área luego tiene que cuantificarla, ¿cierto? Tiene que pasarla en parte económica, ¿cierto? Muy bien, entonces volvemos otra vez, ya tenemos el punto 11 y 12, pasamos al punto 13 y los gastos, ¿cierto? Entonces los gastos que necesitamos, como les digo ahora, los gastos de publicidad para constituir la empresa, los gastos legales, los honorarios o los gastos administrativos de contratación, todos los que forman partes
también de los intangibles, como los permisos, las marcas. Estos serán amortizados. Entonces, vuelve y juega otra vez nuestro cuadrito donde nos dice cuáles son los costos que tenemos nosotros. Entonces, entre los costos, eso, por ejemplo, tenemos los registros de marca, que son todos estos preoperativos, los permisos, la capacitación, ¿cierto? Las marcas, todo eso hacen parte de los preoperativos, o sea, antes de la operación. También lo que tienen que ver con la publicidad, todos esos costos tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, contar en forma breve lo que necesito y luego en unos cuadros irlos cuantificando, que sería como lo básico, porque esta es información, son insumos para el estudio financiero. Ahí estaríamos trabajando hasta el punto 14. Iniciamos luego lo que es el estudio financiero. En nuestra tabla de contenido, entonces, ya pasamos por el estudio organizacional legal, pasamos por el tamaño, las áreas, el personal, los costos de organización y los costos de puesta en marcha. Todo eso lo pasamos a cuadros. Y pasamos al estudio financiero. El estudio financiero, como lo pueden observar, empieza en el punto número 14, que serían las inversiones previas, ¿cierto? Entonces, las inversiones que tenemos en activos fijos, en intangibles y la inversión y capital de trabajo. Todo eso lo encontramos en estos cuadritos que tenemos acá. Entonces tenemos inversiones en activos fijos, ¿cierto? En activos que son maquinaria, equipos. Es cuantificar todo esto, que son activos fijos, porque todos estos son datos que necesito para luego determinar los costos totales y determinar el punto de equilibrio de mi proyecto. Yo podría también hacer un cuadrito, algunos hacen unos cuadros de inversiones, ¿cierto? Pero aquí lo tenemos, esto nos resume todo, todos los cuadros de inversión, ¿cierto? Que tenemos acá. Entonces luego yo podía clasificar cuál de esos cuadros, cuál de esos costos son costos fijos, porque necesito esos costos para calcular luego el punto de equilibrio. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos variables? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es mi volumen de producción? Hago los cuadros de inversión. Hago cuadros de las inversiones iniciales, ¿cierto? Como dice acá, y elaboro los cuadros de inversión para poner en marcha mi producto, mi proyecto. Lo que sería la estructuración del flujo de caja. Entonces, ¿cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos? Determino mi capital de trabajo. Para eso, entonces nosotros tenemos una estructuración que también jugamos otra vez en la cuadrito que yo le estoy entregando. Tenemos acá cuáles serían mis datos para el flujo de caja. Mis costos, mis ventas, mis costos fijos, mis costos variables, mi depreciación, cuáles serían mis egresos, cuáles serían mis costos de producción, cuáles serían mis gastos de venta, ¿cierto? Cuáles serían otras fuentes de información, si voy a hacer un crédito o un préstamo, ¿cierto? Todo eso son insumos que me permiten analizar mis ingresos y mis egresos y determinar el capital de trabajo. El capital de trabajo, si bien hay una fórmula para tomarla, aquí netamente el capital de trabajo, aquí dice lo podemos estimar, yo puedo decir que puedo estimar un 20% o lo puedo tomar teniendo en cuenta el análisis financiero. Algunos dicen que es activos corrientes sobre pasivos corrientes, y también hay algunas fórmulas que me permiten encontrar el capital de trabajo, ¿cierto? Entonces vuelvo y juega. Hemos pasado por los activos fijos, todas las inversiones, capital de trabajo, ¿cierto? De operación, las amortizaciones, depreciaciones, la inversión en terreno, la inversión en infraestructuras, la inversión en equipos, la inversión en muebles. Todo esto hace parte del estudio financiero. Si bien el estudio técnico yo lo puedo contabilizar, acá puedo tenerlo en cifras. La inversión en equipos, la inversión en obras, la inversión en activos intangibles, como estamos hablando. Determino mis ingresos, determino mis costos también, ¿cierto? Determino mis gastos, todo eso van en cuadro. Entonces, todo eso lo podemos trabajar con cuadro. Determinación de mis gastos de venta. Determinación, entonces, como tengo los costos y los gastos, yo puedo hacer un cuadro y luego preparar mi punto de equilibrio,
¿cierto? O sea que el punto de equilibrio es aquel donde los costos totales son iguales a los ingresos totales. Ahí aquí tenemos una forma de cómo presentar el punto de equilibrio. También les compartiría unos cuadros y unos procesos de cómo determinar el punto de equilibrio, porque es importante para determinar a partir de qué precio y de qué cantidad mínima yo debo tener ganancias para así proyectar mis ventas y mis precios, ¿cierto? Tanto el precio como las ventas. Es importante tener en cuenta la inversión de capital de trabajo. O sea, lo importante es tener toda esa información cuantificada, ¿cierto? Para poder llegar al flujo, que es la parte final que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está diciendo que en el punto 18 elabore el flujo proyectado. Hago un flujo de caja, un estado de resultados y un estado de la situación económica del proyecto, ¿cierto? Esto sería como la parte final de lo que me pide el proyecto. Entonces, como le digo, hay unas ayudas que les estoy contando para llegar a trabajar lo que sería esta parte. En la tabla de contenido, también en la parte final, en el punto 18, nos dicen que hagamos un flujo de caja. Y nos muestra una de las maneras de hacer un flujo de caja. Hay muchas maneras, pero aquí nos está diciendo un ejemplo, ¿cierto? No quiere decir que tenemos que apegarnos a esto. Hay muchas maneras de hacer el flujo de caja. Aquí sería como la parte final de nuestro trabajo. Yo les voy a dejar esto grabado. Si alguno tiene alguna inquietud, por favor me dice para que tratemos de abordarla antes de preguntas, cuentes, dudas, inquietudes. Les escucho. Entonces, lo básico es tener el proyecto y irle trabajando fase por fase hasta llegar al punto 18, pero con estos apoyos didácticos que yo le estoy dejando, se le hace más fácil la tarea. Le escucho. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay posibilidad de que usted nos comparta ese estudio de factibilidad con el que nos presentó este CIPAS, tanto el archivo Excel como el Word? Les voy a compartir lo que se pueda porque algunos tienen derechos de autor, porque si bien yo soy asesor del proyecto, ¿cierto? Bueno, hace parte de la bibliografía de la universidad, entonces yo se los puedo compartir. Yo le voy a compartir, digamos, los cuadros, lo que son partes personales lo voy a retirar, pero les puedo compartir un apoyo para que les sirva de guía. Entonces, que serán los cuadros, tú me dices qué necesitas y yo con mucho gusto te lo comparto. Listo. Listo, profe. ¿Tutor los va a compartir por el Skype? Por el Skype les voy a compartir, les puedo compartir por el Skype. Listo. Ustedes me recuerdan y yo les comparto lo que necesitan ahí como para apoyo. Les puedo compartir el archivo, este archivo Excel, esta plancha, que mire que es la que utilizamos en el curso Evaluación de Proyecto, porque eso es de la universidad. Acá está, mire que esto es construido por dos docentes. Esta es la directora del curso y es una compañera que ya no está, que trabajó mucho en la parte de administración de empresa y de costos en la cual están ustedes en contaduría. Y les sirve para que construyan la ficha técnica del proyecto, para que hagan la cotización de los presupuestos. También se las puedo compartir esta tabla. Les ayuda a construir el punto de equilibrio. Les ayuda a construir los preparativos para el flujo financiero, que hasta aquí llegaríamos nosotros en la actividad, que me parece que es una ayuda muy importante, que se las puedo compartir, se las voy a compartir por el grupo. Profesor, disculpe. Le escucho. Profesor, este Excel que nos va a compartir es diferente a la primera actividad, ¿cierto? Sí, es totalmente diferente, claro. ¿Sí? Nosotros en la primera actividad sí, trabajamos con profesor, algunos archivos diferentes y estos serían como unos archivos un poco más avanzados. La que le compartí en la primera actividad también le sirve, ¿cierto? Pero esta tiene fórmulas anidadas que te ayudan a hacer los cálculos de manera más práctica. Sí, Lo que usted no pueden modificarla porque tiene fórmulas anidadas. Yo, por ejemplo, le he agregado esta, si se la agregué yo, y esta nos va a servir para la actividad de la fase 4 final. Entonces aquí van a trabajar solamente hasta la información básica de entrada. Hasta ahí van a trabajar porque le ayuda a construir el flujo de operaciones que lo encuentran en este cuadrito. Si ven aquí está en blanco, lo observan que está en blanco, acá ya está ya diligenciado.
Es este flujo que encuentran aquí, el flujo de operaciones, lo encuentran aquí. Es el flujo que está dirigenciado, ¿cierto? Y es práctico porque tiene observaciones, tiene datos, cómo se construye. Este flujo final es el que nos va a permitir a nosotros prepararnos para la fase que sigue. Entonces, yo se los voy a compartir. También les voy a compartir esta tabla de contenido que yo he creado, que he construido, como para facilitarles más la vida en los 18 puntos. También se los puedo compartir. Y les comparto este archivo Excel. Este archivo de Excel se los comparto también. Ya si alguno de manera puntual necesita otro apoyo, me cuenta. Necesito que empiecen a trabajar para que los docentes, tanto nuestra directora como yo, podamos empezarle a devolver la retroalimentación y ojalá que nos compartan por fases. O sea, no nos vayan a compartir que el primer punto, que el segundo, no. Compartan, por ejemplo, la fase del estudio de mercado completa para poder avanzar. ¿Sí me entienden? Entonces, compartan todo el estudio de mercado. Otro aporte, compartan todo el estudio técnico y legal, ¿cierto? Y finalmente, compartan el estudio financiero para que así podamos avanzar más. No se empiecen a compartir por pedacitos. ¿Sí me entienden? Espero que de pronto hayan tenido alguna claridad referente a la actividad. No sé si tienen alguna duda, si alguien no entendió, si no me hice entender, también necesito que me lo hagan saber para mejorar. Si tienen alguna inquietud, pues estamos prestos a apoyarles. ¿Qué más tienen? ¿Alguien tiene algo más para consultar? Tutor, yo tengo como varias, no sé, como varias inquietudes o digamos, el trabajo se ve disperso, es como complejo. Por ejemplo, en nuestro caso, que no teníamos tutora, nosotros apenas tenemos como 5 días pues para hacer prácticamente un trabajo que tiene muchas observaciones y que en un mes pues uno debería desarrollarlo, pero como nunca tuvimos retroalimentación, nos tocan 5 días, o sea que tenemos que entregar la fase anterior y fuera de eso pues ya casi finaliza esta otra fase. Mi pregunta es, en vista de que es muy complejo y, por ejemplo, muchas personas de nosotros trabajamos, tenemos 6 materias o 7 materias, ¿van a ser exigentes en la calificación? Porque yo veo que es muy dispenso y la verdad no creo que podamos como abarcar toda esa información pues que se ha dado en las charlas. Igual vamos a tratar pues de ahondar en lo que más podamos, pero por ejemplo hay muchas compañeras de mi grupo que no entienden y uno pues está tratando de entender, entonces sí es muy complejo y el tiempo pues no, o sea, lo veo como grave. Pero entonces mi pregunta es, ¿van a ser exigentes así con la calificación de los trabajos o van a tener en cuenta que nos esforzamos? Yo pienso que se van a tener en cuenta esos aspectos porque de todas maneras nuestra directora que toma el curso, digamos como que no es culpable pues de lo que haya pasado, pero todos nosotros como academia, como universidad, sí tenemos que tener en cuenta de que tampoco fue culpa de ustedes, ¿cierto? Entonces, en ese lapso, el diálogo que ya les ha manifestado y que también le manifiesto yo, es que estamos todos siendo un poco flexibles en ese aspecto y si a ella le toca de pronto de manera extemporánea recibirle, ya lo acordarán con ella, que pienso que es muy posible que ella lo vaya a aceptar porque ella es consciente y lo que hemos conversado es que verdaderamente la actividad es bastante extensa y ustedes tuvieron casi un mes sin tener el docente, con el apoyo que yo les pude realizar. En mi parte, por ejemplo, de mis grupos, yo voy a estar en contacto con ellos y me pueden contactar y me pueden contactar sea por el grupo de Skype o por mi Skype personal para que avancemos más rápido. Si alguna cosa afán necesitan, me escriben en el mensajería interna o en el Skype para agilizarlo. De mi parte, tienen todo el apoyo y yo soy laxo y soy flexible en esta comprensión porque verdaderamente la actividad es extensa y muchos de ustedes, como dicen, no tenían de pronto el tiempo o la comprensión de algunos temas básicos que son previos. Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte ya contable, ustedes son unos duchos en eso, entonces ahí se moverán muy facilito. En otra parte, pues tendrán algunas dificultades y nosotros, tanto la directora como yo, somos conscientes de eso y seguro que sí le vamos a tener en cuenta. Gracias. Ahí lo importante es estar en comunicación.
Sí, de eso quería manifestarle. Habla con Isabel Castro, yo soy compañera también de Lady, estamos en el mismo grupo. En mi caso, por ejemplo, yo laboro los días sábados también hasta las 6 de la tarde. Entonces, pues también quería como manifestarle esa inquietud, porque nosotras nos toca presentar desde el trabajo 1 que tenemos algunas anotaciones hasta la actividad 2 en la que vamos. Entonces, pues Sí. muchas gracias por la aclaración. Listo, bueno, jóvenes, muchas gracias por participar. ¿Alguna inquietud? No se olviden atender, diligenciar la asistencia. Espero pues de que esta conversación haya sido fructífera. Ojalá que sí. Y seguimos en contacto. Yo voy a dejar grabado esto, vamos a dejar grabado esto para cuando ustedes en algún momento dado lo requieran, lo puedan tener ahí. La compañera, ¿quién está levantando la mano? Lluvia. Muchas gracias. Le escucho. Sí, muchas gracias, profe. Y pues que sería posible subirlo hoy mismo a la grabación al Skype, pues para tenerlo allí, pues. Creo que sí. Vamos a tener la grabación Y los archivos, ¿no? Y los archivos también. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, feliz tarde para todos, feliz fin de semana. Recen bastante y recen para que todo nos salga bien. Bendiciones a todos desde el SEAD Turbo. Muchas gracias por participar. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias, tutor, por las aclaraciones. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, tutor, muy amable.